Buenas noches, amigos. Estamos nuevamente reunidos en una emisión más de nuestro programa CEDIS Somos lo que sentimos. Les comento que esta noche estamos en nuestro penúltimo programa. Ya estamos a punto de finalizar esta segunda temporada y pues nos llena mucho de emoción saber que ya estamos en esta recta final y pues saber de que hemos cumplido con esta misión de llevar mucha información hacia ustedes nos llena de mucha emoción y de satisfacción. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que nos han pedido muchísimo en los mensajes que nos hacen llegar y sobre todo que este es el mes de octubre donde estamos celebrando la concientización sobre la integración sensorial, sobre los trastornos del procesamiento sensorial y la comunidad nos ha pedido mucho que abordemos este tema y sobre todo la relación que tiene la integración sensorial con el autismo. Hoy no tenemos ningún invitado externo, sino que soy yo el que les va a platicar de este tema. Y para las personas que no me conocen, pues yo soy el doctor Oscar Ordóñez, soy médico especialista en integración sensorial, avalado por la Universidad del Sur de California, y soy director de CEDIS, que es el Centro de Integración Sensorial ubicado en la antigua Guatemala. Y pues nuestro centro tiene las puertas abiertas para todos los que quieran abocarse a nosotros y sobre todo los que se quieran unir a esta página donde tratamos de brindarles la mayor parte de información de los temas de interés. Bueno, pues vamos a empezar con este tema y los invitamos para que por medio del chat nos hagan todas las preguntas, las dudas o los comentarios que ustedes deseen. Vamos a empezar a compartir pantalla con nuestra presentación y por favor, como les menciono, háganos por favor todas las preguntas que ustedes deseen, por favor, sin pena y vamos a irles contestando a la brevedad posible. Muy bien. Vamos a iniciar platicando con este tema, exponiéndoles un poco sobre de dónde vino la integración sensorial, porque para muchos pareciera que es un tema nuevo, un tema que recién se sabe, pero en realidad es un tema que ya tiene bastantes años y es una teoría de intervención que tuvo su origen por medio de la doctora Jane Ayres, originaria de California en Estados Unidos. La doctora Jane Ayres nació en los años 20, allá por California. La doctora Ayres fue máster en terapia ocupacional. El año pasado se iban a celebrar los 100 años de su nacimiento y por motivos de la pandemia ya no se pudo hacer la celebración o el festejo que se tenía planeado. Fue doctora en psicología educacional y tuvo un doctorado en neurofisiología. Fue una docente investigadora. Realmente vino a revolucionar el área de la terapia, de la terapia ocupacional y tuvo una mente sumamente prodigiosa en lo que fue la investigación. Y ella empezó pues a relacionar y a tener una amplia inquietud sobre querer entender lo que era la relación entre el comportamiento que tenía el cerebro y a querer relacionar cómo era eso que el sentir y el experimentar todo lo que nuestro cuerpo podía sentir de las experiencias o de toda la información que venía del mundo externo, cómo se podía relacionar toda esta información con nuestro comportamiento, con el accionar de nuestro cuerpo, con el accionar de nuestros músculos, y empezó a realizar muchos postulados y muchas teorías para poder entender y encontrar la parte, sobre todo la parte científica, que pudiera explicar por qué nos comportábamos o por qué nuestro cuerpo reaccionaba de determinada manera, dependiendo de la forma en cómo nuestro cerebro percibía o interpretaba las sensaciones del mundo externo y también las sensaciones internas de nuestro propio cuerpo. Y así fue como empezó a originarse esta teoría de la integración sensorial. Entre muchos de los estudios que la doctora Ayres realizó, empezó a realizar esta teoría de la integración sensorial más o menos en la década de los 60,
Y hasta que pudo describir realmente este postulado a finales de los 80, cuando ya pudo ella presentar pruebas y estudios de investigación que nos llevaron realmente al desarrollo de las pruebas que nos sirven actualmente para poder diagnosticar las disfunciones de integración, de problemas de integración sensorial. La doctora Jen Aires es la persona que entre sus legados podemos decir que nos dejó la prueba que actualmente utilizamos, que es la prueba de la SIP, que tuvo su luz al finales de los 80, más o menos en 1989, y es la prueba que actualmente utilizamos para el diagnóstico de disfunciones de integración sensorial y de problemas de praxis. Así que a ella le debemos realmente todo este mundo de la integración sensorial y realmente ella, por medio de todos sus estudios de investigación, fue quien demostró que realmente sí había una relación entre cómo el cerebro percibía e interpretaba las sensaciones y que tenía una estrecha relación en la forma en la que nos comportábamos y en la forma en la que nuestro cuerpo reaccionaba y sobre todo esta parte motora que tenía una relación directa de cómo nuestro cuerpo percibía y cómo interpretaba las sensaciones. Así fue como surgió la teoría de integración sensorial. Entonces ahora podemos decir que la base sensorial tiene que ver con las sensaciones. Entonces, las sensaciones son realmente un alimento para nuestro cerebro. Cada sensación que tenemos es utilizada para el cerebro para poderse alimentar básicamente, pero las sensaciones en realidad son un torrente de estímulos eléctricos y químicos que necesitan viajar hacia nuestro cerebro para que el cerebro pueda entonces recibir toda esta información y poderle dar un significado. Es necesario que nuestro sistema nervioso se abastezca de un buen acúmulo de sensaciones para que entonces nosotros podamos tener una buena cantidad de estas sensaciones para que podamos entonces poderlas interpretar y poder reaccionar ante ellas y poder realizar muchas de las funciones que actualmente hacemos. Entonces, vamos a decir que la interacción del ser humano con el entorno es lo que nos permite poder recoger toda esta información y es la que nos da, nos hace que las condiciones físicas de nuestro cuerpo y del ambiente que nos rodea entre en contacto con nuestro cuerpo y así es como nuestro cerebro va a poder entonces localizar, clasificar y ordenar todo este acúmulo de información para que entonces esta información pueda tener un significado. Y entonces ese significado nos va a servir para algo y esa es la forma en la que se va a dar entonces lo que es la integración sensorial. Este esquema que podemos ver en la parte superior de la diapositiva, pues lo representa claramente. Si vemos acá, aquí vemos pues todos nuestros sistemas sensoriales y el cerebro como el eje central realmente. De hecho, todos los sistemas sensoriales van a estar alrededor de nuestro cerebro porque es él el que va realmente a interpretar y a recibir todos los estímulos sensoriales y es el que le va a dar el significado. Al recibir toda esta información, el cerebro va a ser el encargado de ordenarla, de clasificarla, para que nosotros la podamos tener lista en el momento que necesitemos utilizarla. Este es el proceso idóneo para que se dé lo que es la integración sensorial. Para que el proceso de integración sensorial se dé, necesitamos tener, obviamente, sistemas sensoriales saludables, es decir, nuestros sentidos. Estamos acostumbrados o conocemos realmente que contamos con cierta cantidad o cierto número de sentidos y en la escuela antes nos enseñaban que teníamos 5 sentidos. En realidad, actualmente se conoce que tenemos 8 sentidos y no 5 como nos enseñaban anteriormente. Por eso ustedes pueden ver acá en esta diapositiva que son 8 los sentidos. Aquí podemos ver el sentido de la audición, el sentido del olfato, la vista, el gusto y el tacto. Y acá tenemos los otros 3 sentidos que no tenemos o que no teníamos tanto conocimiento. Entre ellos está el sentido de la propiocepción, el sentido vestibular y el sentido interoceptivo.
Estos tres sentidos no es que sean nuevos sentidos, sino que son sentidos que realmente no eran tan conocidos o que no se hablaba tanto de ellos, pero siempre han estado en nuestro organismo y siempre los hemos utilizado y siempre han sido parte de nuestro desarrollo. Vamos a platicar un poquito de ellos ahorita, no de manera tan profunda, pero sí para que los conozcamos. El sistema propioceptivo es el sistema sensorial que se encarga de recibir toda la información que proviene de nuestros músculos y de nuestras articulaciones. Este sistema sensorial se encarga de mandar toda esta información a nuestro cerebro para permitirnos tener conciencia corporal. Es el que nos permite tener un mapeo de nuestro cuerpo y que podamos reconocer cómo está organizado nuestro cuerpo y que nos permite poderlo utilizar en el momento que lo deseamos utilizar de una manera un tanto subconsciente. Esto nos permite que no tengamos que subir esta información de una manera consciente a nuestro cerebro y que perdamos de cierta manera tiempo al querer reconocer en cada momento dónde está ubicada cada parte de nuestro cuerpo, sino que lo podamos utilizar de una manera mucho más rápida y eficaz y que podamos reaccionar de una manera más rápida porque ya conozcamos dónde está nuestro cuerpo. Esta manera de conocer o de adquirir esta conciencia corporal la hacemos en los primeros meses y años de nuestra vida, cuando vamos adquiriendo todos estos estímulos sensoriales. Cada vez que movemos nuestro cuerpo, mandamos información al cerebro y de esta manera vamos guardando estas memorias sensoriales que nos permiten ir clasificando toda esta información y adquiriendo esta conciencia corporal. Este sistema propioceptivo, aparte de generarnos conciencia corporal, también nos ayuda a tener un control de la fuerza en nuestros músculos, nos ayuda a adquirir postura en nuestro cuerpo y adquirir tono muscular. Entonces nos permite, por ejemplo, podernos sentar, agarrar tono de nuestro cuello, es lo que nos va a permitir podernos poner de pie, y entonces es un sistema sensorial sumamente importante porque es una pieza o un eslabón muy importante para nuestro desarrollo. Otro de los sistemas sensoriales que no conocemos mucho es el sistema vestibular. El sistema vestibular, el órgano sensorial está localizado en el oído interno, en la parte más profunda de nuestro oído, y se encarga de recibir toda la información sensorial que proviene del movimiento de nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros nos movemos, o específicamente que nuestra cabeza se mueve en cualquier dirección, se estimulan los receptores sensoriales que están localizados en la parte más profunda de nuestro oído, donde está la endolinfa. Ahí se encuentran unos cristales que cada vez que nos movemos, esta endolinfa mueve estos cristales en la dirección en la cual nos movemos y eso nos ayuda a posicionar nuestro cuerpo. Entonces, tenemos una dirección de en donde nuestro cuerpo se está moviendo y este sistema es sumamente importante porque gracias a él es que nuestro cuerpo lo podemos mover en cualquier parte de nuestro espacio que nos rodeamos. También este sistema sensorial nos ayuda a tener una relación armoniosa con la gravedad de nuestro planeta. Entonces, no podríamos movernos, saltar o brincar de algún lado a otro si este sistema sensorial no funcionara correctamente. El sencillo hecho de poder saltar 1 centímetro de la ras del suelo no lo podríamos hacer si este sistema sensorial no funcionara adecuadamente. Aparte, el sistema vestibular tiene una función primordial y muy importante que se le llama sistema unificador, es decir, nos ayuda como a abrazar a todos los demás sistemas sensoriales y ayuda armoniosamente a recoger un poco de información de cada uno para que podamos tener como una imagen global de algún estímulo sensorial para que podamos tener interpretaciones correctas, ¿verdad? Es decir, es como que el que rige a todos los demás sistemas sensoriales. Y el octavo sentido, el que se habla más recientemente, es el sistema interoceptivo. Este sistema sensorial recoge toda la información de nuestros órganos internos y nos ayuda a tener una conciencia pues interna y nos da una relación, por ejemplo, de sensaciones como cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos ganas de ir al baño. Entonces, también es un sistema sensorial que está muy ligado con las emociones y de cierta manera
con nuestro estado de ánimo. Entonces, como les acabo de mencionar, pues no son 5 sentidos, son 8 sentidos y todos deben de funcionar de cierta manera armoniosa y en conjunto ir mandando cada uno a su ritmo información al cerebro constantemente y el cerebro se encarga de ir recibiendo toda esta información, irla ordenando, irla clasificando como lo vemos acá en esta diapositiva para que la podamos tener toda disponible, para que la podamos utilizar en el momento que la deseamos y en el momento en que el cerebro la va recibiendo, le tenemos que ir dando un significado a esos impulsos eléctricos, a esos impulsos químicos que recibimos y cuando le vamos dando un significado, la vamos archivando y la tenemos ahí guardadita para cuando lo necesitemos. Esa parte donde le damos el significado y la guardamos para cuando la necesitemos, es la clave indispensable de la integración sensorial. Entonces, vamos a decir que la integración sensorial es el proceso neurológico que se encarga de recibir, organizar y clasificar la información del entorno y propio cuerpo por medio de los sentidos para su uso. Y de esta manera hace posible la utilización del cuerpo de manera efectiva en su entorno. Todo lo que les acabo de mencionar se resume en esta diapositiva. Y hay palabras claves muy importantes en esta diapositiva que le dan un significado trascendental a lo que es la integración sensorial. Una, recibir información de nuestros sentidos. La otra, aparte de organizar y clasificar, es que esa información que recibimos de nuestros sentidos tiene que servir para algo. Entonces, acá donde dice para su uso, nos tiene que servir para algo. Si esa información solo la recibimos y la dejamos guardada en nuestro cerebro, pero no la utilizamos para nada, realmente no tiene ningún sentido este proceso de la integración sensorial. Entonces, es muy importante esta parte, ¿verdad? Donde dice que es para usarla. Y la otra parte es que donde dice que es para que nuestro cuerpo sea utilizado de una manera efectiva en el entorno. Realmente, todo lo que nuestros sentidos van a proveer a nuestro cerebro, la finalidad real es para que el cuerpo sea útil, para que el cuerpo sea útil en el entorno en el que nos rodeamos. Y entonces, después de muchos estudios, la doctora Jen Ayres llega como a una conclusión muy importante y una frase que a mí me gusta utilizar continuamente, que la buena organización de los procesos sensoriales favorece el aprendizaje de habilidades mentales y sociales posteriores. Entonces, esto es prácticamente como decir, ¿para qué me sirve a mí la integración sensorial? ¿Verdad? ¿Para qué me va a servir realmente? Me va a servir para que mis habilidades mentales, sociales y para aprender. Entonces, realmente es muy, muy importante que todo lo que mi cerebro va a percibir es para algo, ¿verdad? Es para que yo pueda aprender, es para que yo tenga habilidades en un momento dado. Muy bien. Entonces, como vemos acá en esta diapositiva, nuestros 8 sentidos funcionan continuamente, ¿verdad? Nuestros 8 sentidos constantemente están mandando información a nuestro cerebro. Los estímulos sensoriales pues van a viajar continuamente por medio de las vías aferentes a nuestro sistema nervioso central y en nuestro cerebro pues es donde toda esta información va a ser organizada, va a ser clasificada y todo esto pues se va a traducir en que la interacción con el ambiente nos va a permitir adquirir habilidades y destrezas. Realmente, para eso es que va a servir la integración sensorial, para que nosotros seamos capaces de adquirir habilidades y destrezas. Esto nos va a llevar a una preparación de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo realmente para que aprendamos.
este aprendizaje no necesariamente va a ser para un aprendizaje solo académico, es para un aprendizaje en muchos sentidos, ¿verdad? Y la integración de estos sentidos pues va a tener un impacto notorio en el niño, ¿verdad? Como les menciono, no solo es para el aprendizaje académico, también es para la autoestima, para la socialización y realmente es para un desarrollo global de nuestro niño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a decir que la integración es lo que convierte a las sensaciones en percepciones. Entonces, hablamos de la palabra integración cuando realmente todo este acúmulo de estímulos sensoriales, que son como una gran cantidad de mensajes electroquímicos, son traducidos o se les da significados y a eso es a lo que realmente llamamos percepciones, ¿verdad? Cuando este montón de información química o eléctrica que los receptores sensoriales de los distintos sentidos, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, la audición, el sentido vestibular, la propiocepción reciben, son transmitidos al cerebro y el cerebro les da un significado, a eso es a lo que le llamamos percepción. Entonces, podemos concluir que percibimos nuestro cuerpo y a otras personas y objetos porque nuestro cerebro ha integrado los impulsos sensoriales en forma y relaciones con un significado, ¿verdad? Entonces, le hemos dado un significado a todo eso que los sistemas sensoriales han recogido, ya sea del exterior de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, o de los órganos internos de nuestro cuerpo. Muy bien, y todo eso nos va a servir para algo en específico, ¿verdad? Entonces, como vemos acá en esta diapositiva, la base, nuestros sentidos. Y todo esto que recibimos nos va a ayudar a desarrollar destrezas, nos va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades. Entre ellas podemos ver acá, por ejemplo, la conciencia de los dos lados del cuerpo, nos va a ayudar a madurar, a desarrollar cierto reconocimiento corporal, como lo mencionábamos con el sistema propioceptivo, ¿verdad? Al tener conciencia de nuestros dos lados del cuerpo, al conocer qué hace el lado derecho, qué hace el lado izquierdo, para qué me sirven los brazos, para qué me sirven las piernas, al empezar a tener ciertas actividades con propósito, yo puedo empezar entonces a desarrollar lo que se llama esquema de mi cuerpo, ¿verdad? Empiezo realmente a reconocer para qué me sirve y empiezo a tener lo que se le llama una cierta ideación. Luego empiezo a tener también un control postural, empiezo a tener la capacidad de clasificar toda esa información que recibo y todo eso en conjunto me va a permitir a mí empezar a tener lo que se llama planificación motora. Empezar en mi mente a desarrollar un propósito con una acción. Entonces, yo dejo de ser un ser que solo recibe información y que desarrollo respuestas al azar sin sentido y empiezo a ser un ser humano que recibe información del exterior y utilizo esa información con un objetivo y con un fin en específico, una acción que me va a servir a mí para algo y a eso es a lo que nosotros le empezamos a llamar planificación motora y esa es un peldaño trascendental en el desarrollo del ser humano. Todo eso nos va a servir para que podamos desarrollar habilidades superiores como lo es la habilidades motoras finas, habilidades de percepción visoespacial, habilidades auditivas y lingüísticas, habilidades de coordinación ojo-mano, control de nuestros movimientos oculares, que mejoremos nuestras capacidades de concentración y de atención. Básicamente, empezamos a convertirnos en seres humanos que desarrollamos respuestas únicamente motoras a desarrollar actividades más cognitivas, es decir, nos empezamos a prepararnos para procesos más especializados que nos llevan al aprendizaje, a la cognición y a procesos básicamente superiores. Muy bien, vamos a agradecer un poquito a todos los que se están uniendo
a la transmisión y a las personas pues que han estado haciendo comentarios, a Gloria Elizabeth, a March, a Natalie, a Esperanza, a Rosemary, gracias por estarse uniendo aquí a nuestra transmisión, y pues a las personas que quieren empezarse a unir y hacer comentarios, también con mucho gusto les agradecemos que nos hagan preguntas, ¿verdad? Y todo lo que quieran ahí hacernos preguntitas y dudas, estamos para servirles. Muy bien. Cuando en el proceso de la integración sensorial y que ya hemos desarrollado pues todas estas habilidades que mencionamos, realmente llegamos a una cúspide importante, ¿verdad? Al desarrollo de habilidades de aprendizaje, a que el niño desarrolle autonomía personal, es decir, que sea capaz de desarrollar procesos por sí solo, ¿verdad? Acordes a su edad, y sobre todo que tenga habilidades de socialización, que esto es sumamente importante para que pueda desempeñarse en cualquier ámbito, ¿verdad? Incluso estas habilidades son muy importantes dentro de la propia casa, para cuando vaya a la escuela, para cuando vaya a visitar a otros familiares, cuando vaya a la iglesia. Entonces, si no desarrollamos todo lo que mencionamos anteriormente, estas habilidades de socialización van a ser pobres y lo van a limitar para que este proceso de desarrollo siga fluyendo, porque realmente no es que llegamos a esa cúspide o al techito de ese dibujo de la casa que vimos y que ahí se acabó el desarrollo. Sencillamente lo que nos está indicando es de que hemos alcanzado un punto donde lo ideal es que al llegar ahí el niño pueda seguir desarrollándose. Pero si no hemos adquirido esas habilidades que mencionamos, el siguiente paso, donde es la cognición, el pensamiento abstracto y otras situaciones de pensamiento o de desarrollo superior, no se van a poder dar de una manera más fluida, ¿verdad? Muy bien. En esta pirámide, que es una pirámide que a mí en lo personal me gusta mucho, fue descrita por Lázaro Ibereguazo en el 2009. También nos explica un poquito más detallado todo este proceso de la integración sensorial. Es una pirámide a la cual le podemos sacar mucho provecho. Aquí vemos que en la parte indispensable, pues es un sistema nervioso central sano, y como podemos ver, la base del desarrollo son nuestros 8 sistemas sensoriales. 3 de ellos son los eslabones o los bloques más fuertes del desarrollo, que son nuestro sistema táctil, nuestro sistema vestibular y nuestro sistema propioceptivo. Y muchos se van a preguntar, wow, pero ¿cómo es posible que estemos hablando que la base de esta pirámide del desarrollo sean 2 de los sistemas sensoriales que antes ni siquiera yo los conocía? Hasta los nombres se me hacen tan raros que nunca los había mencionado y ni los había escuchado: la propiocepción y el sistema vestibular. Pero como les mencioné hace un momento, cuando les describí un poquito de qué se trataba cada uno, imagínense, no podemos hablar de desarrollo si no reconocemos nuestro cuerpo, si no sabemos cómo está ubicado nuestro cuerpo, si no tenemos conciencia corporal, y para ello nos sirve el sistema propioceptivo. Si yo no desarrollo en los primeros meses de vida el sistema propioceptivo y no integro toda esa información sensorial que este sistema me da, no podemos avanzar. Yo no puedo caminar si yo no primero conozco cómo está ubicado mi cuerpo y no agarro control postural para poderme poner de pie. Yo no puedo comer, imagínense, no podemos alimentarnos de la manera de agarrar una cuchara y tragar si yo primero no agarro tono muscular de cuello, si no me siento primero y no puedo adquirir las posturas necesarias para el proceso de alimentación, ¿verdad? No podemos caminar si el sistema vestibular no nos ayuda a controlar este cuerpo en el espacio que nos rodea, ¿verdad? Por eso es que estos 2 sistemas sensoriales que antes ni siquiera conocíamos mucho son indispensables para esta pirámide del desarrollo, ¿verdad? El sistema táctil es un sistema trascendental porque está muy ligado a las emociones, a la manera en cómo sentimos, por ese contacto primordial que tiene la madre o los familiares más cercanos con este recién nacido. Cada vez que acariciamos a nuestro bebé y vemos que él se sonríe con nosotros y que sus experiencias con cada roce que hacemos con su piel empiezan a alimentar a este cerebro de ciertas experiencias que van a estar ligadas
a pasos o a peldaños posteriores que van a servir para ir adquiriendo conciencia corporal, para ir adquiriendo, por ejemplo, tolerancia más adelante a otros estímulos sensoriales como pudiéramos mencionar aquellos chicos cuando necesitamos que toleren que se les aplique cremita en la piel, más adelante cuando queremos que nuestros niños toleren, por ejemplo, utilizar ciertas prendas de ropa, cuando queremos que nuestros niños toleren ser abrazados, ser besados, todas esas habilidades que queremos que nuestros niños toleren cuando son más grandecitos van a iniciar con estímulos táctiles que son indispensables en los primeros días y meses de recién nacidos. Entonces, por eso es que estos bloques son tan primordiales desde el inicio, en los primeros meses de nacidos, y se tienen que empezar a integrar desde ese entonces. Conforme nuestro bebé va creciendo, va integrando todos los demás sentidos y por eso vemos que en el primer año de vida, básicamente los 8 sentidos empiezan a jugar y empiezan a acelerar este proceso de integración sensorial. No significa que solo en el primer año de vida los 8 sentidos manden información al cerebro y se generen todas estas memorias sensoriales. Seguimos integrando por muchos años y prácticamente el resto de nuestra vida, pero los primeros años de vida o los primeros 2 años de vida yo les diría que son trascendentales para esta pirámide del desarrollo. Conforme el cerebro recibe mucha información de nuestros sentidos, vamos desarrollando habilidades y destrezas como las que ustedes ven acá en esta pirámide. Habilidades como el tono y la relajación, el equilibrio y la coordinación, la madurez de los reflejos con las que nacemos. Empezamos a desarrollar destrezas como la planificación motriz, la conciencia de la respiración, la conciencia lateral, el esquema corporal. Luego vamos avanzando y alrededor del tercer año de vida ya tenemos una adecuada imagen corporal, una coordinación visomotriz adecuada, una adecuada percepción de nuestro propio cuerpo, un ajuste y control postural adecuado. Ya tenemos una mejor organización espacial y por eso es que a esta edad vemos a los chiquillos correr y saltar por la casa y por el patio con mayor seguridad que al año y medio o a los 2 años, ¿verdad? Ya tenemos una mejor estructura del espacio temporal y alrededor de los 6 años ya tenemos mejores habilidades de motricidad fina, mejores capacidades de inhibición motriz y cuando alcanzamos esta etapa decimos que nuestro niño ha pasado de tener un desarrollo sensoromotor, que eso significa recibo información de los sentidos y solo doy respuestas motoras, a un desarrollo percibomotor, es decir, ya tengo respuestas más pensantes, con un propósito mejor y estoy capacitado entonces para procesos superiores, es decir, tengo capacidad para aprender. ¿Por qué? Porque ya tengo mejor capacidad de atención, de concentración, ya puedo inhibir también ciertas respuestas, es decir, estoy preparado, me he preparado entonces para procesos superiores, es decir, puedo aprender académicamente, he adquirido las habilidades necesarias de autonomía personal, me puedo abotonar, puedo ir solo al baño, puedo amarrarme los zapatos, puedo subirme el cierre, puedo ordenar mi habitación y puedo tener una conducta más adaptativa en cualquier ambiente en el que me desarrolle. Más o menos la mayoría de los chicos alcanzan esta punta de la pirámide del desarrollo alrededor de los 6 a los 7 años, ¿verdad? Esta pirámide del desarrollo y estos márgenes de edad que vemos acá en el lado derecho de la pantalla no significa que sea una regla que todos los tienen que alcanzar al mismo tiempo, son solo unos márgenes de referencia, porque en realidad en estos procesos de desarrollo, cada niño lo hace a su propio tiempo, ¿verdad? Pero sí es importante más o menos que vayamos entendiendo cómo es el proceso. Y cuando hay una disfunción en la integración sensorial, es decir, cuando alguno de nuestros sistemas sensoriales no está funcionando bien, muchos de estos bloques que vemos acá o de estas habilidades o destrezas que debemos de adquirir no se adquieren. Y entonces allí es cuando empezamos a ver muchas de las dificultades que nuestros chicos con trastornos del procesamiento sensorial
tienen, ¿verdad? Y los vemos reflejados con problemas de conducta, con problemas de socialización, con problemas de aprendizaje, con problemas de modulación sensorial, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Muy bien. Y ahorita pues vamos a empezar a relacionar un poco lo que es la integración sensorial con el autismo, que es uno de los temas o de las preguntas que muchos nos hacen, ¿verdad? Aquí nos pregunta March, ¿qué factores internos y externos del niño pueden afectar la integración sensorial? Gracias, muy buena pregunta. Eh, Algo importante es que las disfunciones o los trastornos del procesamiento sensorial no es una enfermedad, ¿verdad? Sino que es una condición del neurodesarrollo. Y entonces, lo que se ha visto que entre los problemas de integración sensorial hay factores que las predisponen más, pero no hay un causal como tal completamente identificado. Entonces, se ha visto que los niños, por ejemplo, que nacen prematuros y que tienen que estar como más tiempo internados en una unidad de intensivo neonatal, por ejemplo, y que entonces estas fases del desarrollo se ven como obstaculizadas porque están más tiempo dentro de un hospital, tienen más tendencia a padecer problemas de integración sensorial. Los chicos también que son adoptados y que pasan más tiempo en un orfanato, por ejemplo, también. Y la relación, por ejemplo, en niños con autismo, también se ha visto que hasta el 90% de los niños con autismo tienen más problemas de integración sensorial, pero una razón causal como tal identificada no la hay directamente, solo se han visto factores de riesgo, ¿verdad? Niños poco estimulados en las fases iniciales de su desarrollo, también se ha visto la relación más directa con trastornos del procesamiento sensorial. Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntas más en el chat antes de continuar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar conociendo esta relación entre integración sensorial y autismo. Hemos identificado que existen tres aspectos del procesamiento sensorial insuficientes que se dan con mayor frecuencia en los niños con autismo. Uno, que la entrada sensorial no está siendo registrada correctamente. También hemos visto que la modulación sensorial no es adecuada y que el deseo de querer hacer cosas nuevas o diferentes no opera normalmente. Estos tres factores pueden estar influyendo para que este proceso normal de la integración sensorial no se lleve a cabo de manera correcta. Esta relación entre la integración sensorial y el autismo no es nueva en realidad. Siempre ha existido y la historia nos lo dice. Desde los padres que han descrito el autismo, como Leo Kanner en 1943, Hannah Asperger en el 44, Delecato en el 74 y la misma Jean Ayres en 1979, apuntaban en sus hipótesis de que las anomalías en la percepción sensorial constituían una de las características del trastorno. Pero entre tanto que se ha hablado de autismo y que cada quien quiere poner algo nuevo, hemos dejado un poquito por atrás o no le hemos dado la importancia realmente a los trastornos del procesamiento sensorial en lo que es el autismo. Pero realmente, actualmente con este realce que hemos tenido de hablar más sobre los trastornos del procesamiento sensorial y el constatarlo en el día a día, de que nuestros chicos realmente padecen con autismo, muchos de sus problemas diarios, muchas de sus dificultades de socialización, muchos de sus problemas que ellos viven en el día a día son a causa de sus dificultades sensoriales, nos ha hecho ver la relevancia y la importancia que existe, que volteemos a ver los problemas de integración sensorial. Y como vamos a ver al final también de la presentación, que también la última clasificación que hizo la Escuela Americana de Psicología con los diagnósticos de los criterios diagnósticos de autismo, en ya poner como parte de sus criterios parte de lo que es
la hiper o hiposensibilidad sensorial, también ya nos hizo pues hacer más relevante lo que es los trastornos del procesamiento sensorial y la relación que existe con autismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el registro de la información sensorial? Vemos que a nivel del sistema límbico y todo lo que es relacionado a las emociones con nuestros chicos con TEA, se ve mucho más afectado realmente, y esto nos hace que la parte en la forma en la cual nuestros chicos con autismo registran la información sensorial está más alterada. Esto hace que en ciertos sistemas veamos mayor dificultad. Por ejemplo, en la entrada auditiva y visual, hemos notado que en los chicos con autismo no se registra con mayor frecuencia. Vemos que en la parte del nistagmo postrotatorio, las líneas de movimiento no son registradas, como que hay un bajo registro en todo lo que es la entrada vestibular, y por lo tanto hemos visto que en los chicos con autismo hay una mayor búsqueda o necesidad de los estímulos vestibulares y que este sistema no está funcionando adecuadamente. Entonces, como mencionamos al inicio, el sistema vestibular viene a ser un sistema también que es unificador, y si el sistema vestibular no funciona correctamente, como efecto dominó, muchos de los demás sistemas sensoriales también se ven afectados. Entonces, si no hay un buen registro, es decir, no detecto correctamente el estímulo sensorial, no va a llegar correctamente la información al cerebro, y al no llegar bien la información al cerebro, por lo tanto no le voy a poder dar un significado o una interpretación correcta. Desde ahí, ya por lo tanto, mi cuerpo no va a responder de la manera adecuada ante el estímulo que estoy percibiendo, ¿verdad? Esto también lo vemos muy comúnmente con los sistemas sensoriales táctil y olfatorio y gustativo, y por lo tanto, en estos sistemas sensoriales vemos mucha dificultad en nuestros chicos con autismo. A nivel de la modulación de la entrada sensorial, también vemos que hay mucha dificultad. La palabra modulación, como ustedes lo podrán interpretar, va orientada más al equilibrio, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro se satura de tanta información sensorial y empieza a perder ese equilibrio. Al perder el equilibrio, empezamos a responder de una manera inadecuada ante toda esa información que empezamos a recibir, y en base a este criterio de modulación sensorial es que el apartado entre los criterios diagnósticos que hace el DSM-5 va la especificación que hace en relación a los trastornos del procesamiento sensorial, que lo vamos a ver más adelante. Y la integración de las sensaciones nos habla de que al tener dificultades con el registro de las sensaciones, hay dificultad en la integración de las mismas. Por lo tanto, no hay percepciones claras y su relación con el espacio tampoco va a ser adecuada. Nuestros chicos van a carecer de buenos modelos neuronales de sí mismo con el mundo, y la interacción con él tampoco va a ser buena. Y también hay carencia de un buen concepto de sí mismo, ¿verdad? Eso se debe a que también hay mala información de nuestro sistema propioceptivo, entonces no generamos una adecuada conciencia corporal. Entonces no me reconozco a mí mismo de una buena manera, entonces empiezo a perder esa capacidad o no desarrollo esa capacidad de conciencia corporal, y por lo tanto la utilización de mi cuerpo no es la más adecuada. El deseo de hacer cosas, también hemos visto que en nuestros chicos con autismo no está presente de la misma manera que en los chicos que no padecen de autismo, y por lo tanto también inhibimos esta capacidad de exploración y la capacidad de experimentar y de tener mucho más experiencias sensoriales también está reducida. Y como vimos al inicio, ¿verdad? Nuestro cerebro necesita alimentarse de muchas experiencias sensoriales para tener cada vez más percepciones, y al tener más percepciones poder responder de una mejor manera ante nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar un poquito y vamos a decir que en las personas con TEA, así como hay dificultades en el registro de las sensaciones, el sistema quiero hacerlo trabaja de manera insuficiente. No logra hacer algo propositivo o constructivo. Vamos a recordar también que los procesos sensoriales insuficientes van a dificultar el desarrollo de la planeación motora.
Recordemos, como vimos en la pirámide, si no tenemos un adecuado desarrollo de herramientas y habilidades porque nuestros sistemas sensoriales no funcionaron de manera adecuada, la planeación motora tampoco va a presentarse. No, si no hay placer en hacer las cosas, no voy a tener esa iniciativa, ese deseo de querer hacer más y de experimentar más. Si hay dificultad en el área del lenguaje, por ejemplo, el cuidado de sí mismo y el comportamiento basado emocionalmente, yo no voy a querer explorar, no voy a querer interactuar a nivel social y por lo tanto mi capacidad también de poder avanzar en esta pirámide del desarrollo se va a estar completamente limitada. Nuestros chicos con autismo sabemos de que tenemos en muchos de ellos una seria dificultad en lo que es la comunicación, tanto en los que desarrollan lenguaje como en los que no desarrollan lenguaje, y los procesos de integración sensorial influyen notoriamente en lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Entonces vemos con ellos que si hay un proceso alterado en la integración sensorial puede influir notoriamente en lo que es el desarrollo del lenguaje hablado. Por lo tanto, también vamos a tener mucho más alteración en lo que es el proceso de comunicación, ¿verdad? Vemos que también con ellos, como mencionábamos, el autoconcepto de sí mismos, esa imagen corporal no se desarrolla de la misma manera, por lo tanto el cuidado de su propia persona no se desarrolla de la manera habitual, ¿verdad? Sabemos que el aspecto básico del comportamiento humano es la organización de las percepciones y de las respuestas a estas percepciones. Entonces, si vemos que con ellos el registro, la manera en cómo la información llega al cerebro no se da de la forma habitual y que estas percepciones no son de la manera habitual y son inadecuadas, ya desde ahí sabemos que esta organización no se da de manera habitual. Entonces, por ende, el proceso de integración sensorial en nuestros chicos con autismo no nos va a dar el mismo resultado y la tendencia en la mayoría de ellas es que vamos a presentar disfunciones en lo que es la integración sensorial. Si no hay una organización en las respuestas motoras adaptativas, pues vamos a tener una dificultad básicamente en el comportamiento y esto va a ser complejo, ¿verdad? Básicamente a todo nivel vamos a ver dificultades tanto en los procesos de aprendizaje como en la socialización y en la forma en la cómo utilizamos nuestro cuerpo en general, ¿verdad? Entonces aquí encontramos muchas de estas respuestas de por qué hay una relación directa entre lo que es la integración sensorial y el autismo, ¿verdad? Muy bien. Quise ponerles acá los criterios de diagnóstico del DSM-5, donde ya actualmente nos hacen una relación directa para poder hacer diagnóstico de autismo con los trastornos del procesamiento sensorial, que antes no lo hacían. El DSM-4, por ejemplo, no mencionaba nada sobre los trastornos del procesamiento sensorial. Como bien sabemos, pues los criterios A nos hacen relación sobre un déficit persistente en comunicación social e interacción social. Los criterios B nos hablan sobre patrones repetitivos y restrictivos de la conducta. Y los criterios C nos hablan sobre los síntomas que deben de estar presentes en la infancia temprana. Y los criterios E nos hablan sobre las alteraciones que no se explican de una mejor manera, ya sea por una discapacidad intelectual o por un retraso global en el desarrollo. Y es en la parte de los criterios B donde nos hablan sobre la hiper o hiporreactividad sensorial, ¿verdad? Y es aquí donde ya nos mencionan un poco sobre lo que es los problemas de integración sensorial y nos dice que la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por los aspectos sensoriales del entorno es parte que debemos tomar en cuenta cuando empezamos a pensar o a sospechar entre el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y se refiere, por ejemplo, nos dan algunos ejemplos como la aparente indiferencia al dolor o temperatura, respuesta adversa a sonidos y texturas, por ejemplo, oler o tocar excesivamente objetos, fascinación visual con luces o movimientos. Todavía se queda corto en realidad, porque prácticamente
esta inclusión de problemas del procesamiento sensorial a los criterios del DSM-5 se limita a hablar básicamente de problemas de modulación sensorial y no nos habla mucho todavía de problemas directamente o disfunciones vestibulares, disfunciones propiamente propioceptivas. No nos habla mucho, por ejemplo, de problemas de praxis que están íntimamente relacionadas a las disfunciones de integración sensorial que vemos en nuestros chicos con autismo, pero ya es muy bueno que ya tomen en cuenta las disfunciones de integración sensorial como parte de los criterios diagnósticos de autismo. Y creo que en las próximas ediciones que haga la Escuela Americana de Psicología, creo que ya vamos a ver criterios más amplios relacionados a la integración sensorial como parte de los diagnósticos de autismo, porque es mucho más amplio que lo que vemos actualmente descrito, ¿verdad? Como mencionamos, los estudios más recientes, hay publicaciones que hasta hablan de un 90% de los niños con TEA con disfunciones de integración sensorial. Y es muy importante también mencionar que no necesariamente todos nuestros niños con disfunciones de integración sensorial tienen autismo, ¿verdad? Porque las disfunciones o los trastornos del procesamiento sensorial también se presentan individualmente sin tener autismo, ¿verdad? Ahora los chicos con autismo, sí, muchos de ellos sí padecen o sí tienen trastornos del procesamiento sensorial, ¿verdad? Entonces, gracias por escucharnos con esta presentación. Vamos a ver si hay algunas preguntitas y en un momentito pues vamos a recibir en este Zoom a parte de nuestro equipo de, de terapeutas ocupacionales de CEDIS para presentárselas, ¿verdad? Lidian, muchas gracias por acompañarnos. Marina también, muchísimas gracias. Nos pregunta Irene también, muchas gracias desde México. Irene nos dice que luego tratemos el tema del autoconcepto. Claro que sí, Irene, claro que sí, con mucho gusto. Perfectísimo. Gracias por acompañarnos, Regina, también. Esperamos que esta información pues haya sido bastante valiosa para todos y pues aquí va a quedar también en este en vivo, ¿verdad? Eh, pues agradecemos la participación de todos los que se hayan unido a este chat y quiero, quiero comentarles también que el día de hoy, 27 de octubre,